Septiembre de 2021, Avenida Paso Ancho, Cali. Las enormes letras rojas que formaban el número 14 fueron desmontadas lentamente de la fachada central, como si unas grúas estuvieran arrancando un pedazo del alma de la ciudad. Adentro, en pasillos alguna vez intransitables, empleados con uniformes rojos se abrazaban entre lágrimas, bajo luces a medio apagar, frente a estanterías desoladas. Era un final que nadie hubiera creído posible. En su apogeo, esta cadena no era solo un supermercado, era el corazón del Valle del Cauca. Un titán que llegó a facturar 1,64 billones de pesos al año, el destino innegociable de las compras familiares del fin de semana, donde los caleños se encontraban desde el mercado de la quincena hasta la ropa y los regalos de Navidad. Pero ese bullicio alegre, ese ritual dominguero que pasó de generación en generación, se ahogó en un silencio aterrador. En un abrir y cerrar de ojos, la abundancia absoluta fue reemplazada por vitrinas vacías, avisos de liquidación judicial, deudas asfixiantes con los proveedores y la desesperación de miles de trabajadores que lo perdieron todo. ¿Cómo es posible que un ecosistema comercial con 58 años de historia, que sobrevivió a las épocas más violentas de Colombia y que fue capaz de frenar en seco la expansión de gigantes internacionales, se desmoronara por completo en apenas 6 años? No fue solo la pandemia ni los paros. Cali 1964-2021. El ascenso monumental y el colapso trágico del mayor orgullo comercial del suroccidente colombiano. Una historia que nos enseña que cuando los letreros de un gran almacén se apagan para siempre, lo que se borra no es solo una empresa, sino una parte fundamental de nuestra memoria. Para entender la magnitud de la tragedia, primero hay que viajar en el tiempo, a una época donde las promesas se sellaban con un apretón de manos y el comercio tenía un rostro humano inconfundible. Corría el año 1964. Santiago de Cali era una ciudad en plena ebullición, un epicentro de crecimiento donde el calor húmedo de la tarde se mezclaba con el bullicio incansable de los vendedores ambulantes y el ruido de los primeros grandes motores que cruzaban el centro histórico. Fue en este ecosistema vibrante, específicamente en la céntrica calle 14 con carrera 8, donde germinó una semilla que cambiaría para siempre la historia del comercio en Colombia. Abel Cardona Franco, un hombre de visión aguda y arraigados valores familiares originario de la región antioqueña, levantó la persiana de un modesto local. No era un hipermercado moderno, ni mucho menos una corporación. Era, en sus inicios, una sencilla cacharrería. Sin embargo, el destino y la practicidad popular se encargarían de bautizarla. Los clientes, al referirse al lugar, simplemente decían, «Vamos a la de la 14», aludiendo a la calle exacta donde estaba ubicada. Con el tiempo, ese nombre coloquial fue adoptado oficialmente por la familia, naciendo así Cacharrería La 14, un rótulo que pronto se convertiría en sinónimo de abundancia absoluta para los vallecaucanos. El milagro de Cali no ocurrió de la noche a la mañana. Se construyó sobre una premisa fundamental que hoy, en la era de los algoritmos y las transacciones impersonales, parece una reliquia: la profunda conexión humana. Para la familia Cardona, el cliente no era un simple consumidor ni un número en una caja registradora. Era un vecino, un compadre, un miembro extendido de su propia familia. Desde el primer día, la 14 se diferenció por una atención cálida, casi paternal. Los dependientes conocían los rostros de las familias que los visitaban recurrentemente. Sabían qué buscaban y en muchas ocasiones ofrecían soluciones basadas en la confianza mutua que tejía el tejido social de la ciudad. Pero la amabilidad no era su única arma. La 14 introdujo un concepto revolucionario para el comercio caleño de aquella década: la variedad extrema. Mientras que las tiendas tradicionales se especializaban rígidamente en un solo rubro, los estantes de madera de la 14 comenzaron a llenarse de una amalgama fascinante de productos. Había desde herramientas de ferretería, hilos y útiles escolares, hasta adornos para el hogar y artículos de primera necesidad. Entrar a la 14 era sumergirse en un laberinto de posibilidades, donde, sin importar lo extraño o específico que fuera el requerimiento de un cliente, la respuesta casi siempre era, «Sí, aquí lo tenemos». Esta filosofía de «todo bajo un mismo techo»
resonó profundamente en el alma del consumidor colombiano. Para la naciente clase media caleña, hacer las compras dejó de ser una obligación tediosa para convertirse en un evento familiar. Las calles del centro se atestaban los fines de semana, con familias enteras que viajaban desde distintos barrios, no solo para abastecerse de víveres, sino para pasear, mirar vitrinas y participar del ambiente festivo que rodeaba a la cacharrería. La transformación de la ciudad acompañó de cerca el crecimiento del negocio. A medida que Cali se industrializaba y se preparaba para albergar eventos de talla internacional, como los históricos Juegos Panamericanos de 1971, el poder adquisitivo de sus habitantes experimentaba un notable ascenso. La 14 supo leer este cambio de marea a la perfección. No se conformaron con vender productos básicos. Comenzaron a introducir artículos importados, electrodomésticos de tecnología reciente y líneas de vestuario que antes solo estaban disponibles en boutiques exclusivas. La promesa de valor se amplió. Ya no era solo encontrar de todo, sino encontrar calidad y estatus, sin perder la esencia accesible de la tienda de barrio. Los caleños sentían que el progreso del almacén era también su propio progreso. Ver cómo esa pequeña tienda de la calle 14 se expandía y modernizaba era motivo de un profundo orgullo regional. Este sentimiento de pertenencia blindaría a la marca durante décadas contra cualquier ataque de competidores foráneos. Con el paso de los años, el volumen de mercancía y la marea incesante de clientes exigían una transformación total. Fue entonces cuando la visión comercial de la familia, impulsada fuertemente por Jaime Cardona, uno de los hermanos, comenzó a perfilar el salto de una humilde cacharrería a un verdadero formato de gran superficie. Jaime entendió que Cali estaba creciendo hacia los 4 puntos cardinales y que la 14 debía crecer con ella. El ADN estaba forjado. El modesto mostrador del centro estaba a punto de dar paso a los pasillos kilométricos y a un imperio retail que dominaría el occidente del país. Para la década de los 80 y 90, aquella humilde cacharrería del centro había mutado en un coloso de concreto, luces brillantes y pasillos interminables. Bajo el liderazgo férreo, visionario y paternal de don Jaime Cardona, la 14 dejó de ser un simple punto de abastecimiento para convertirse en una institución cultural. Jaime, quien asumió la presidencia y se erigió como el gran patriarca del negocio, entendió que el formato de gran superficie era el futuro del retail en Colombia, pero lo hizo a su manera, no importando un modelo frío del extranjero, sino inyectándole la idiosincrasia cálida del Valle del Cauca. Bajo su batuta, nacieron hipermercados monumentales que redefinieron el paisaje urbano de Cali. Estructuras colosales como la 14 de Paso Ancho, Cosmocentro, Calima y más tarde Valle del Lili se erigieron como verdaderas ciudades bajo techo. La expansión no se detuvo en la capital salsera. El rojo característico de la marca iluminó fachadas en ciudades intermedias como Palmira, Buenaventura, Tuluá y Yumbo, para luego escalar la cordillera y conquistar el eje cafetero, plantando bandera en Pereira, Manizales y Armenia. Con estos inmensos templos del consumo se consolidó un fenómeno social inquebrantable: las compras familiares de fin de semana. En Cali, los sábados y domingos no se iba simplemente a hacer mercado, se iba a pasear a la 14. Era un ritual que movilizaba a familias enteras. Mientras los padres empujaban carritos metálicos desbordados con el mercado de la quincena, los niños se perdían maravillados en los inmensos pasillos de la sección de juguetes. Las parejas recién casadas amoblaban sus primeros apartamentos en el gigantesco departamento de electrodomésticos y hogar, y los abuelos se sentaban en las plazoletas aledañas a comer helado. El olor a pan recién horneado de sus panaderías internas se mezclaba con el bullicio de los promotores y el sonido de las cajas registradoras que no paraban de sonar desde la apertura hasta el cierre. En la 14, un caleño podía entrar buscando un litro de leche y salir con una nevera nueva, ropa para la temporada escolar y los regalos de Navidad. Esta lealtad absoluta y casi devocional construyó un muro invisible pero impenetrable alrededor de la región. Cuando los gigantes multinacionales, como la francesa Carrefour, aterrizaron en Colombia, o cuando los titanes nacionales como el Grupo Éxito
intentaron dominar el suroccidente del país, se estrellaron violentamente contra la muralla vallecaucana. Los caleños, impulsados por un profundo orgullo regional, preferían comprarle a don Jaime. Preferían el trato cercano, las marcas locales que la 14 impulsaba y ese sentido de pertenencia inigualable. La 14 no era solo un supermercado, era nuestro supermercado. Esa sinergia perfecta entre el gran formato, el apoyo incondicional a los proveedores de la región y la fidelidad del consumidor llevó a la cadena a tocar el cielo con las manos. El punto culminante, la cúspide indiscutible del imperio, se registró en el año 2016. Durante ese ejercicio fiscal, Almacenes La 14 alcanzó cifras estratosféricas que parecían garantizar su inmortalidad. Reportó ingresos operacionales por 1,64 billones de pesos, coronándose como el rey absoluto del retail en su región y una de las empresas más grandes y poderosas de toda Colombia. Contaban con más de 3.000 empleados directos y generaban decenas de miles de empleos indirectos. Eran el motor económico del Valle del Cauca, un engranaje vital que mantenía a miles de familias proveedoras a flote. Sin embargo, en el despiadado mundo de los negocios, la cima de la montaña es a menudo el lugar más peligroso para estar. Desde lo más alto, el horizonte parece despejado y el ruido ensordecedor del éxito de las cajas registradoras puede silenciar las alarmas que empiezan a sonar en la distancia. La 14 parecía invencible en su propio terreno. Poseían la infraestructura, el dinero y el amor del pueblo. Pero esa inmensa muralla vallecaucana que los protegía de los hipermercados tradicionales estaba a punto de volverse inútil. Mientras celebraban facturaciones billonarias y construían tiendas cada vez más gigantescas, una revolución silenciosa y microscópica estaba germinando en los barrios populares de Colombia. Una nueva forma de comprar estaba naciendo, y el orgullo de Cali, embriagado por su propia grandeza, no la vio venir. El modelo tradicional estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que no competía con enormes vitrinas, sino con precios que lo cambiarían todo. Mientras en las oficinas administrativas de la 14 se respiraba un aire de invulnerabilidad, respaldado por la fidelidad incondicional del pueblo vallecaucano, en las calles, aceras y esquinas de Colombia se gestaba una revolución sigilosa. Corría la década de 2010 y el ecosistema del retail nacional estaba a punto de sufrir la mutación más agresiva de su historia. Hasta ese momento, el modelo reinante era el del gran hipermercado, infraestructuras faraónicas, miles de metros cuadrados de exhibición, inmensos parqueaderos y la promesa de encontrar absolutamente todo en un solo lugar. La 14 era la máxima expresión de ese modelo, pero el mundo estaba cambiando, y con él el bolsillo y la paciencia del consumidor colombiano. El asedio no provino de otro gigante extranjero construyendo hipermercados más grandes. El golpe vino desde abajo, de la mano de un formato que en un principio fue subestimado por los titanes del comercio: el hard discount o las tiendas de bajo costo. Marcas como D1, seguidas rápidamente por Ara y posteriormente por Justo en Bueno, comenzaron a abrir locales diminutos en los barrios populares y de clase media. Su filosofía era diametralmente opuesta a la opulencia de la 14. En estas nuevas tiendas no había música ambiental agradable, no existían los pisos de porcelanato reluciente, no había empacadores amables en las cajas, ni promotoras ofreciendo degustaciones los fines de semana. Los productos, en su gran mayoría de marcas propias o desconocidas, se exhibían de manera cruda, directamente desde sus cajas de cartón rasgadas. Sin embargo, traían consigo un arma letal, un argumento irrefutable frente al cual la nostalgia y el orgullo regional poco podían hacer: precios radicalmente bajos. Al principio, los directivos de los grandes hipermercados miraban este fenómeno con cierta condescendencia. Asumían que el consumidor colombiano, acostumbrado al servicio completo, al paseo de fin de semana y a la variedad infinita, jamás cambiaría su lealtad por ahorrar unos cuantos pesos en un local austero. Pero se equivocaron. La economía del país enfrentaba sus propios retos, la inflación asomaba la cabeza y el pragmatismo terminó venciendo a la tradición. El impacto en la cultura de consumo fue profundo y quirúrgico. La sagrada compra de la quincena, ese rito intocable que aseguraba el flujo de caja de la 14, se fracturó.
Las amas de casa descubrieron que podían caminar 3 cuadras desde su hogar hasta el D1 o el ARA del barrio para abastecerse de los productos básicos de alta rotación: leche, huevos, papel higiénico, aceite y productos de aseo, ahorrando hasta un 30% en su factura. La 14 seguía siendo amada. Las familias caleñas seguían visitando sus inmensos pasillos los sábados y domingos, pero el comportamiento había cambiado sutilmente. El paseo a la 14 se mantenía vivo, pero los carritos de mercado ya no salían desbordados de víveres. La gente iba a mirar vitrinas, a comprar un electrodoméstico a crédito, a buscar el regalo del Día del Niño o a comerse un pan de bono en la plazoleta. El tráfico de personas seguía siendo masivo, pero el volumen de compra de los artículos de primera necesidad, los que realmente sostienen el flujo de caja diario de un supermercado, se estaba esfumando hacia las tiendas de la esquina. Esta nueva dinámica desnudó la principal debilidad del hipermercado: su monumental costo operativo. Mantener encendidos los sistemas de aire acondicionado central en un edificio de 10.000 metros cuadrados en Cali, pagar la nómina de miles de empleados directos, iluminar gigantescas zonas de parqueo y sostener inventarios de lenta rotación exigía un flujo de caja monstruoso. La 14 era un dinosaurio majestuoso operando en la era de los mamíferos ágiles. Mientras las tiendas de descuento abrían 50 locales pequeños al mes, con costos operativos mínimos, el gigante vallecaucano seguía anclado a su pesada estructura, incapaz de maniobrar con rapidez. El peso de la tradición comenzó a convertirse en una camisa de fuerza. La 14 era lenta para digitalizarse y reacia a reducir su gigantesco portafolio de productos, pues creían fielmente que su diferencial era, precisamente, tenerlo todo. La amenaza era silenciosa porque no se veía reflejada en cierres abruptos ni en pasillos vacíos en ese momento, sino en la erosión paulatina de los márgenes de ganancia. Era una hemorragia interna que los estados financieros empezaban a registrar, pero que el orgullo corporativo se negaba a tratar con urgencia. Para enfrentar a este nuevo enemigo, la empresa requería un timonazo radical, una reestructuración de su modelo de negocio y decisiones dolorosas que desafiaran décadas de costumbre. Necesitaban a su mejor estratega al frente del cañón. Pero justo en el momento en que las aguas del retail se tornaban más turbulentas, el destino les tenía preparada una emboscada devastadora que los dejaría sin brújula, sin capitán y a la deriva. A finales de 2015, mientras Almacenes La 14 se preparaba para la crucial temporada navideña, la época de mayores ventas y el termómetro financiero de todo el año, una noticia sacudió los cimientos del Valle del Cauca. En noviembre de ese año, Jaime Cardona, el hombre que había transformado una pequeña cacharrería de la calle 14 en un coloso del retail, falleció de manera inesperada. La muerte del patriarca no fue simplemente la pérdida de un presidente corporativo. Fue un terremoto emocional y estructural que fracturó el alma de la compañía. Para entender la gravedad de este vacío, hay que comprender cómo se gobernaba la 14, a diferencia de las corporaciones multinacionales, estructuradas con juntas directivas distantes, comités de riesgos y directivos intercambiables. La 14 era, en su esencia más íntima, un feudo familiar manejado con la cercanía de una tienda de barrio gigante. Don Jaime era el centro de gravedad absoluto de todo el ecosistema. Su estilo de liderazgo era personalista, entrañable y casi omnipresente. Él caminaba los pasillos de Cosmocentro o Paso Ancho, saludaba a los empacadores por su nombre, verificaba el orden de las vitrinas y, lo más importante, era el rostro directo ante los miles de proveedores. Durante décadas, los acuerdos comerciales más importantes, los plazos de pago y las alianzas estratégicas con los empresarios e industriales vallecaucanos no se sellaban mediante fríos correos electrónicos corporativos, sino con un tinto y un apretón de manos en su oficina. Su palabra valía más que cualquier contrato redactado por un batallón de abogados. Con su partida repentina, ese puente de confianza absoluta se derrumbó. De la noche a la mañana, el imperio quedó acéfalo en el momento más crítico de la historia del comercio colombiano, justo cuando la amenaza del hard discount empezaba a devorar los márgenes de ganancia. El luto en la ciudad de Cali fue masivo, con cientos de empleados y ciudadanos
despidiendo a uno de los empresarios más queridos de la región. Sin embargo, en los pasillos administrativos de la compañía, la tristeza dio paso rápidamente a una incertidumbre paralizante. La familia Cardona, numerosa y profundamente involucrada en el negocio durante décadas, se enfrentó a un desafío monumental, para el cual, trágicamente, la estructura no estaba completamente blindada: la sucesión corporativa. El gran talón de Aquiles de muchas empresas familiares en Colombia y América Latina quedó al descubierto: la extrema dependencia hacia la figura del fundador. El patriarca había sido el eje articulador de tal magnitud que, sin él, la maquinaria comenzó a mostrar graves signos de desincronización. Las decisiones estratégicas que antes tomaba un solo hombre, guiado por su agudo instinto comercial, ahora debían navegar por el complejo filtro de múltiples voces, herederos, visiones divergentes y el inevitable choque generacional. La empresa entró en un laberinto interno. La tensión entre mantener intacto el romántico legado familiar que los hizo grandes y la urgente necesidad de implementar un gobierno corporativo moderno y pragmático para enfrentar a la nueva competencia, se convertiría en una fricción constante que terminaría costándoles un tiempo invaluable. Y en el negocio del retail, el tiempo perdido se paga con participación de mercado. Mientras la 14 intentaba reorganizar su casa desde adentro y llenar los zapatos de un gigante irreemplazable, un error de cálculo geográfico, impulsado por una ambición desmedida, estaba a punto de abrir una herida financiera de la cual jamás lograrían recuperarse. La transición no fue sencilla. Los herederos y la junta directiva que asumieron el timón se encontraron con la hercúlea tarea de modernizar un gigante comercial anclado en las costumbres del siglo XX, pero tuvieron que hacerlo en el momento de mayor turbulencia en la historia del retail colombiano. Las decisiones críticas que don Jaime, apoyado en su instinto afilado, solía tomar en cuestión de minutos durante un recorrido por las tiendas, ahora debían navegar por lentos, tensos y burocráticos comités directivos. El urgente intento de instaurar un gobierno corporativo chocaba de frente con la nostalgia de las viejas formas de hacer las cosas. Ese cambio abrupto de dinámica se sintió con especial dureza en el eslabón más importante, pero también el más frágil de su cadena de valor: los proveedores locales. Durante más de 5 décadas, la 14 había funcionado como una gran incubadora de pequeñas y medianas empresas vallecaucanas. Si un agricultor del municipio de Ginebra, una fábrica de calzado en Cali o un modesto confeccionista en Jumbo necesitaba un respiro con los pagos o un anticipo para producir, bastaba con una visita a la gerencia general para encontrar una solución basada en la palabra y la solidaridad regional. Sin embargo, bajo la nueva estructura administrativa, que intentaba a toda costa profesionalizar y endurecer los procesos financieros para proteger los márgenes de ganancia frente a la nueva competencia, esa relación íntima se congeló. Los proveedores regionales pasaron de ser compadres e históricos aliados de la familia a convertirse en simples números dentro de una extensa hoja de cálculo. Se implementaron plazos de pago mucho más largos y condiciones de negociación más rígidas, propias de las corporaciones frías. Esto comenzó a asfixiar a los pequeños empresarios que dependían casi exclusivamente del flujo de caja del hipermercado caleño para sobrevivir. Mientras esta desconexión emocional y operativa fracturaba lentamente el ecosistema local, la competencia aceleraba el paso sin piedad. El tiempo invaluable que la 14 invertía lidiando con su duelo interno, los roces propios de una sucesión familiar y la indecisión estratégica, fue aprovechado al máximo por sus rivales. El grupo Éxito consolidaba su poder a nivel nacional y las marcas de hard discount abrían sucursales a un ritmo frenético, devorando silenciosamente la cuota de mercado en cada esquina de los barrios populares de Cali. La gran tragedia de este periodo de transición fue una peligrosa ilusión de seguridad corporativa. Cegados por el colosal volumen de ingresos de 1,64 billones de pesos reportado en 2016 y convencidos de que la lealtad del consumidor vallecaucano era inquebrantable, la nueva administración subestimó la hemorragia de clientes que migraban hacia formatos más económicos. En lugar de hacer una pausa táctica, reconocer que el modelo de hipermercado estaba sufriendo agotamiento
reducir sus inmensos costos fijos y cerrar los puntos de venta menos rentables, la compañía eligió el camino contrario. El orgullo institucional pesó más que la prudencia financiera. Para demostrar que la 14 seguía siendo un imperio imparable tras la partida de su fundador, la dirección apostó por una jugada monumental. Una decisión de expansión que pretendía ser la consolidación definitiva de la marca a nivel nacional, pero que en realidad se convertiría en un agujero negro que devoraría sus recursos. El gigante caleño, ignorando las profundas grietas en sus propios cimientos y desconociendo que su modelo ya mostraba signos de fatiga en casa, decidió desafiar a los grandes poderes del comercio en la fría, enorme y despiadada capital del país. El anhelo de conquistar Bogotá siempre había sido el gran sueño no cumplido de muchas empresas regionales en Colombia. Para una marca, triunfar en la fría, gigantesca y superpoblada capital del país significaba colgarse la medalla definitiva de grandeza nacional. Almacenes La 14, en medio de su turbulencia interna y con el eco de las glorias pasadas aún resonando en sus pasillos vallecaucanos, decidió que era el momento exacto para dar ese salto monumental. La apuesta no fue discreta, fue de hecho una demostración faraónica de poderío comercial. La cadena ancló su buque insignia en el corazón del país. Un hipermercado colosal de más de 22.000 metros cuadrados, ubicado en el centro comercial Calima, hoy conocido como Mall Plaza NQS, en el estratégico sector de Palo Quemao en Bogotá. Era una mole arquitectónica impresionante, con pasillos tan largos que la vista se perdía, repletos de un inventario masivo que prometía llevar la exuberancia y abundancia del Valle del Cauca directamente a los hogares bogotanos. Sobre el papel, la estrategia parecía tener sentido. Bogotá concentra el mayor poder adquisitivo de Colombia y el centro comercial estaba ubicado en una arteria vial crucial, accesible desde múltiples puntos de la ciudad. Sin embargo, el retail es un negocio donde la geografía cultural pesa tanto o más que un buen estudio de tráfico vial o de ingresos per cápita. Y fue precisamente allí, en la lectura de la idiosincrasia del consumidor capitalino, donde el gigante caleño cometió su error más letal. La 14 llegó a Bogotá asumiendo que su exitoso modelo del paseo familiar de fin de semana, que tantas fortunas e historias de éxito le había dado en Cali, funcionaría en piloto automático en la capital. Pero Bogotá es una bestia distinta. Sus habitantes, atrapados en un ritmo de vida acelerado, caótico, frío y con distancias a menudo extenuantes, no tenían la misma disposición ni el tiempo para pasar 4 horas de su domingo recorriendo lánguidamente los pasillos de un solo hipermercado. Además, el mercado capitalino ya estaba férreamente dominado por titanes de peso pesado. Los bogotanos tenían muy arraigadas sus propias lealtades comerciales. Compraban sus alimentos de primera necesidad en El Éxito, buscaban productos importados en Carulla, hacían mercado a granel en Alcosto o aprovechaban las agresivas promociones de Jumbo y las marcas de hard discount que ya proliferaban. Para el ciudadano promedio de Bogotá, la 14 no era su familia, ni representaba el orgullo de su tierra. Era simplemente un inmenso supermercado nuevo, visualmente atractivo, pero desprovisto de ese vínculo emocional irrompible que justificara cambiar drásticamente sus hábitos de consumo. El impacto de esta profunda desconexión cultural se tradujo rápidamente en cifras escalofriantes. Llenar de mercancía y operar una superficie de 22.000 metros cuadrados en una de las zonas comerciales con los arrendamientos más altos de Bogotá exigía un flujo de caja monumental. Los recibos de energía eléctrica, el mantenimiento operativo, la compleja logística de trasladar el modelo desde el Valle del Cauca, atravesando la cordillera, hasta el centro del país, sumado a una abultada nómina de empleados, requerían niveles de ventas diarias exorbitantes simplemente para alcanzar el punto de equilibrio. Ventas que, trágicamente, se convirtieron en un espejismo inalcanzable. Los inmensos pasillos de la 14 en el centro comercial Calima se convirtieron en un eco fantasmagórico de lo que alguna vez fue el esplendor vallecaucano. Aunque durante los fines de semana había cierta afluencia de visitantes, la realidad comercial era desoladora.
Los carros de mercado rara vez cruzaban las cajas registradoras desbordados de mercancía. La gente entraba atraída por la novedad, compraba un par de artículos promocionales, paseaba por los corredores y se marchaba hacia otros almacenes con los que ya tenían lealtad. El monumental hipermercado, diseñado para facturar cifras astronómicas diarias, se transformó rápidamente en un agujero negro financiero insaciable. En este punto crítico, el orgullo corporativo nubló la razón financiera. Para mantener viva esta faraónica ilusión en la capital y evitar la humillación pública que significaría cerrar prematuramente el enorme local, su gran vitrina hacia el resto del país, la administración tomó una decisión que sentenciaría a todo el ecosistema. Comenzaron a subsidiar las gigantescas pérdidas operativas de Bogotá, drenando los ingresos de las tiendas que aún eran profundamente rentables en el Valle del Cauca. El dinero que los caleños, palmireños y tulueños dejaban sagradamente cada quincena en las registradoras de sedes emblemáticas como Paso Ancho, Cosmocentro o Valle del Lili, ya no se reinvertía en modernizar la infraestructura local, ni en mejorar el servicio, y mucho menos en pagar puntualmente a los fieles proveedores de la región. Ese flujo de caja, el oxígeno puro que mantenía latiendo el corazón de la empresa, cruzaba silenciosamente la cordillera central para cubrir los asfixiantes costos de arriendo, la inmensa nómina y los exorbitantes recibos de luz de un almacén en Bogotá que el consumidor capitalino jamás adoptó como suyo. Esta hemorragia financiera prolongada resquebrajó de forma irreversible los cimientos del imperio. La expansión, que había sido planificada como el trofeo definitivo de la consagración nacional de Almacenes La 14, se convirtió en un ancla de toneladas de peso de la cual no supieron o no quisieron escapar. La terquedad estratégica impidió amputar la operación deficitaria a tiempo. Año tras año, el sueño bogotano devoraba vorazmente los márgenes de ganancia construidos durante más de medio siglo de arduo trabajo en el occidente colombiano. El castillo de naipes estaba a punto de colapsar. La salud de la compañía, que ya venía gravemente debilitada por la feroz embestida del hard discount en los barrios populares y por la dolorosa orfandad del liderazgo corporativo, recibió un golpe casi letal con esta aventura mal calculada. El milagro comercial vallecaucano había financiado, sin saberlo, su propia asfixia, pagando un precio altísimo por intentar conquistar una metrópoli que nunca entendió ni valoró su esencia. El déficit de liquidez en las cuentas de la empresa alcanzó niveles críticos, y las consecuencias de esta monumental descapitalización no tardarían en estallar. El problema abandonaría las secretas hojas de cálculo de las juntas directivas para hacerse dolorosamente visible ante los ojos de los consumidores y empleados. La crisis estaba a punto de manifestarse de la forma más cruel y humillante posible para un gigante del retail, en la desnudez de sus propias estanterías. Entre 2018 y 2019, la silenciosa hemorragia financiera que la compañía había intentado ocultar tras su orgullo corporativo, finalmente reventó las costuras de la operación. El monumental costo de mantener vivo el fallido sueño bogotano y la implacable erosión de márgenes a manos de las tiendas de hard discount secaron la liquidez de la empresa. En el despiadado mundo de las finanzas, cuando el flujo de caja desaparece, el colapso del ecosistema es inminente. Y en el caso de Almacenes La 14, la tragedia comenzó a golpear primero a quienes habían sido sus aliados más incondicionales a lo largo de medio siglo. El primer eslabón en romperse fue, dolorosamente, el más leal: los proveedores regionales. La 14 no operaba únicamente con las gigantes multinacionales del consumo masivo. Su gran valor diferencial radicaba en que sus estanterías eran el gran escaparate de la industria vallecaucana. Cientos de pequeñas y medianas empresas, pymes, desde el agricultor que cosechaba frutas en el norte del valle, pasando por las fábricas de calzado en Cali, hasta los talleres de confección y las nacientes marcas de alimentos locales, dependían vitalmente de este hipermercado. Para muchos de ellos, la 14 representaba más del 70% de sus ventas totales. Sin embargo, las facturas que en la época dorada se pagaban con puntualidad religiosa, o que incluso se anticipaban con un simple acuerdo verbal, comenzaron a acumular retrasos asfixiantes. Una espera de 30 días se convirtió rápidamente en 60,
luego en 90 y, en algunos casos dramáticos, superó los 180 días. La maquinaria burocrática de la nueva administración, escudada en la falta de liquidez, dejó de dar respuestas claras. Los pequeños empresarios vallecaucanos se vieron atrapados en una trampa mortal. No podían permitirse dejar de entregar mercancía por miedo a perder a su cliente más grande y la esperanza de que algún día les pagaran todo lo atrasado, pero al mismo tiempo, despachar productos sin recibir ingresos los estaba llevando directo a la quiebra. Fue entonces cuando la crisis cruzó la frontera de los despachos administrativos y las llamadas de cobro angustiadas, para materializarse de la forma más cruda y visible ante los ojos de los caleños. La enfermedad terminal de un comercio retail tiene un síntoma visual inconfundible, silencioso y aterrador: el espacio vacío. Al principio, la escasez era sutil, casi imperceptible para el ojo distraído. Faltaba una marca específica de café de la región o un tamaño particular de detergente. Los mercaderistas, en un intento desesperado por mantener la ilusión de abundancia, hacían malabares empleando técnicas de frenteo. Extendían las filas de un solo producto a lo largo de toda una góndola, empujando todo hacia el borde del estante para intentar tapar los profundos huecos en la parte trasera. Pero la ilusión no pudo sostenerse por mucho tiempo. Las deudas escalaron a tal punto que grandes marcas multinacionales, sin ningún apego emocional por la región y guiadas estrictamente por sus políticas de riesgo crediticio, decidieron cortar en seco el suministro. El desabastecimiento se volvió masivo e inocultable. Sectores enteros del supermercado, que antes eran un espectáculo de variedad y color, comenzaron a lucir desolados. Las gigantescas islas de productos promocionales en el centro de los pasillos desaparecieron. La sección de electrodomésticos, otrora un orgullo del almacén, lucía mermada, con espacios separando intencionalmente lavadoras y neveras para disimular la alarmante falta de inventario. Para el consumidor vallecaucano, que había crecido asociando el nombre de La 14 con la abundancia absoluta y la promesa irrestricta de encontrarlo todo, entrar y ver los estantes a medio llenar fue un golpe psicológico devastador. El supermercado que los había acompañado desde la infancia parecía un gigante desnutrido. El susurro en las calles de Cali, en las cafeterías y en las reuniones familiares no se hizo esperar. La 14 está mal. Ese susurro fue letal. En el negocio de los supermercados, la confianza del consumidor es un cristal sumamente frágil. Cuando un cliente local, empujando su carrito un domingo por la tarde, no encuentra la marca de arroz tradicional, la carne de su preferencia o la leche para sus hijos, la lealtad regional pasa a un segundo plano. El cliente no espera a que el almacén resuelva sus problemas financieros. Empujado por la necesidad, simplemente da media vuelta, abandona el local y cruza la calle para hacer su mercado completo en las cadenas de la competencia. En la primera línea de esta tragedia diaria estaban los miles de empleados vestidos con el tradicional uniforme rojo. Fueron ellos quienes tuvieron que poner la cara y absorber la frustración de una clientela confundida. Ante la constante pregunta de ¿por qué no hay este producto?, los trabajadores repetían excusas institucionales que cada vez sonaban más vacías. Ya casi nos llega el pedido, o están cambiando de proveedor. Pero en el fondo de sus miradas se reflejaba la incertidumbre. Ellos, que caminaban esas bodegas vacías todos los días, sabían mejor que nadie que el barco se estaba hundiendo y que sus puestos de trabajo pendían de un hilo muy delgado. Se desató así un ciclo de destrucción de valor irrefrenable, una espiral descendente del cual es casi imposible salir en el retail. Sin mercancía en los estantes, las ventas cayeron en picada. Al desplomarse las ventas, el flujo de caja se redujo aún más, haciendo totalmente imposible pagarle a los proveedores para que volvieran a surtir. La 14 estaba atrapada en un callejón sin salida, respirando con dificultad. Necesitaban un milagro, una inyección de capital monumental o una tregua del mercado para intentar reorganizarse. Pero el destino no entiende de piedad corporativa, y justo cuando el ecosistema estaba más frágil, el cielo se oscureció y desató sobre ellos la tormenta perfecta. Para el inicio de la nueva década, Almacenes La 14 era un paciente en la unidad de cuidados intensivos.
Sus estantes mostraban claros signos de desabastecimiento, sus relaciones con los proveedores estaban gravemente fracturadas y el flujo de caja era apenas un goteo insuficiente para mantener encendida la inmensa maquinaria. A pesar de esto, aún existía una mínima esperanza matemática de salvación. Se hablaba de buscar socios estratégicos, de vender activos no estratégicos y de replantear la operación. Pero la historia, implacable, tenía otros planes. Justo cuando el coloso vallecaucano necesitaba desesperadamente un periodo de estabilidad para intentar curar sus profundas heridas internas, el cielo se oscureció y desató sobre ellos una tormenta perfecta de proporciones históricas. El primer embate de esta tormenta llegó con un virus. En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 paralizó a Colombia y al mundo entero. En teoría, el sector de los supermercados fue uno de los pocos privilegiados durante los estrictos confinamientos, pues la venta de alimentos y artículos de primera necesidad nunca se detuvo. Sin embargo, para la 14, la dinámica de la pandemia resultó ser un veneno diseñado a la medida de sus debilidades. Mientras otras cadenas experimentaban ventas récord impulsadas por las compras de pánico, la 14 se encontró frente a un escenario desolador. Las familias caleñas corrían a abastecerse, pero los estantes del gigante rojo ya estaban a medio llenar desde antes de la emergencia sanitaria debido a las deudas con los proveedores. No tenían la capacidad de respuesta ni el crédito abierto para surtir rápidamente el volumen masivo de alimentos que la población demandaba en esos primeros meses de terror. Además, las medidas gubernamentales para contener el virus aniquilaron de tajo el núcleo mismo de su modelo de negocio. La implementación de los toques de queda, los aforos limitados y el estricto pico y cédula significaron la muerte absoluta del tradicional paseo familiar de fin de semana. Nadie podía ir a mirar vitrinas. No había niños corriendo en la sección de juguetes, ni parejas cotizando televisores. Las compras se volvieron solitarias, utilitarias, rápidas y guiadas por el miedo. Las gigantescas superficies de la 14, diseñadas para albergar a miles de personas simultáneamente y fomentar la compra impulsiva de artículos de alto margen, como ropa, electrodomésticos y decoración, se convirtieron en cavernas vacías y silenciosas, cuyos asfixiantes costos de mantenimiento de energía, refrigeración y nómina debían pagarse religiosamente a pesar de que el tráfico de clientes había desaparecido. El año 2020 dejó a la empresa al borde del precipicio, operando prácticamente con los vapores del tanque. Pero la verdadera tragedia, el golpe de gracia absoluto, llegó un año después. El 28 de abril de 2021 estalló el paro nacional en Colombia. Fue un levantamiento social sin precedentes y Santiago de Cali se convirtió, trágicamente, en el epicentro absoluto del caos y la confrontación. Durante más de un mes, la ciudad quedó completamente sitiada. Las principales vías de acceso y salida, así como las arterias neurálgicas que conectaban el centro con el sur y el norte, fueron bloqueadas por barricadas impenetrables. Zonas donde la 14 tenía sus almacenes más emblemáticos e hipermercados ancla, como la avenida Paso Ancho, Calima y Valle del Lili, se transformaron en la zona cero de intensos enfrentamientos diarios. Para una cadena de supermercados que ya venía sufriendo por falta de liquidez, el paro nacional en Cali fue una sentencia de muerte logística y comercial. Los bloqueos en las carreteras del Valle del Cauca y el eje cafetero impidieron por completo el movimiento de mercancías. Decenas de camiones cargados con alimentos perecederos, vegetales de la región y productos básicos quedaron atrapados en las vías, pudriéndose bajo el sol inclemente, sin poder llegar a los muelles de descarga de los almacenes. La ya frágil cadena de suministro se hizo pedazos. Incluso aquellos pocos proveedores que aún estaban dispuestos a despacharle a la 14 en medio de la crisis financiera, se vieron físicamente imposibilitados de hacerlo. El miedo se apoderó de las calles. Ante la amenaza constante de vandalismo y saqueos que afectaron gravemente al comercio local, muchos de los almacenes de la 14 tuvieron que cerrar sus pesadas puertas metálicas a plena luz del día, clausurando la operación por completo durante semanas críticas. Los pocos clientes que lograban burlar los bloqueos
y llegar caminando a las sedes que lograban abrir parcialmente, se encontraban con un panorama descorazonador. Góndolas vacías, neveras apagadas y pasillos sumidos en la penumbra para ahorrar energía. La empresa no pudo soportar el embate. Sus ingresos cayeron vertiginosamente, perdiendo más del 41% de sus ventas en un lapso de tiempo muy corto. Si la pandemia había asfixiado el modelo de negocio, el estallido social de 2021 le cortó definitivamente la yugular financiera. El flujo de caja, esa sangre vital necesaria para pagar las nóminas de miles de trabajadores caleños, los arrendamientos, los impuestos y las deudas atrasadas con los proveedores, llegó a cero absoluto. El muro de contención finalmente cedió. El orgullo corporativo, aquel que años atrás los había impulsado a soñar con conquistar la capital del país, se desvaneció ante la cruda realidad matemática. Ya no había más maniobras posibles, ni préstamos bancarios que los respaldaran, ni margen de tiempo para milagros comerciales. Con la ciudad aún recuperándose de las cenizas de las protestas y el ecosistema interno totalmente fracturado, a la directiva solo le quedaba un camino: levantar la bandera blanca, rendirse ante las evidencias y suplicar por clemencia en los fríos y calculadores estrados de la ley. A principios de 2021, la batalla por la supervivencia de Almacenes La 14 ya no se libraba en los inmensos pasillos comerciales, ni en las estrategias de mercadeo, ni en las cajas registradoras. El escenario de esta agonía se había trasladado a los fríos y calculadores estrados de la ley. Con los estantes vacíos, la confianza del consumidor fracturada y el flujo de caja aniquilado por las crisis sucesivas, la Junta Directiva tomó la única salida legal que les quedaba para evitar el embargo inmediato de sus activos: solicitar el ingreso a la Ley de Reorganización Empresarial ante la Superintendencia de Sociedades. Acatarse a la famosa Ley 1916 en Colombia es, en términos corporativos, pedir desesperadamente una máscara de oxígeno. Es un escudo legal que protege temporalmente a la empresa de sus acreedores, paraliza los cobros judiciales y le otorga un tiempo de gracia para sentarse a renegociar sus monumentales deudas, con la esperanza de encontrar un plan que permita mantener la operación a flote. En enero de 2021, la superintendencia aceptó a la 14 en este proceso. Por un fugaz momento, en el Valle del Cauca se respiró una falsa sensación de alivio. Se creyó que el titán rojo había conseguido el tiempo suficiente para sanar sus heridas. Sin embargo, cuando los libros contables se abrieron bajo el escrutinio del Estado, la magnitud de la tragedia quedó brutalmente expuesta. Las cifras que salieron a la luz eran aterradoras. El gigante debía cientos de miles de millones de pesos. La lista de acreedores no solo incluía a los poderosos bancos nacionales, sino a miles de proveedores regionales, fondos de pensiones, empresas de servicios públicos y, lo más doloroso, los salarios y prestaciones de sus propios empleados. El hueco financiero era tan profundo que trascendía el ámbito de lo privado. La inminente caída de la 14 representaba un riesgo sistémico para toda la economía del suroccidente colombiano. La amenaza de perder a uno de los mayores generadores de empleo de la región desató una movilización institucional sin precedentes. La agonía de la 14 dejó de ser un problema corporativo para convertirse en un asunto de Estado. Gobernadores, alcaldes locales, gremios empresariales y hasta el propio presidente de la República intervinieron en un esfuerzo titánico por buscar un milagro. Se organizaron cumbres de emergencia, nacieron campañas ciudadanas bajo el lema "Compremos en la 14", y el gobierno nacional, a través de Bancoldex, prometió abrir líneas de crédito especiales para inyectar liquidez directa y pagar a los proveedores urgentes. Toda una nación parecía dispuesta a sostener la pesada estructura del coloso Valle Caucano para evitar su derrumbe. Pero en el implacable mundo de las finanzas, las buenas intenciones, el amor regional y las promesas políticas se estrellan violentamente contra la fría matemática del riesgo. Los bancos y las entidades financieras, que debían ser los encargados de materializar el rescate mediante nuevos préstamos, hicieron sus propios análisis. Lo que vieron fue un modelo de negocio hipertrofiado, incapaz de competir contra el hard discount, con sedes gigantescas que generaban pérdidas
millonarias y un pasivo que devoraría cualquier inyección de capital en cuestión de semanas, sin garantizar un retorno. La dolorosa conclusión de los financistas fue unánime. Prestarle más dinero a la 14, en esas condiciones, era simplemente arrojar capital a un agujero negro. Las líneas de crédito prometidas nunca se materializaron con la velocidad y el volumen que la emergencia requería. El salvavidas institucional resultó estar perforado. Acorralados, sin mercancía, sin crédito y viendo cómo el paro nacional terminaba de pulverizar las pocas ventas que lograban hacer, la junta directiva y los promotores del acuerdo llegaron a una encrucijada insalvable. El tiempo de gracia se había agotado. El plan de salvamento era financieramente inviable. El 17 de septiembre de 2021, la historia comercial de Colombia se partió en dos. En un acto de rendición absoluta, profundo dolor y realismo corporativo, los directivos de almacenes, la 14 radicaron un documento oficial ante la Superintendencia de Sociedades. La carta contenía la solicitud más trágica que puede emitir una empresa. Pedían dar por terminado el proceso de reorganización y solicitaban de manera voluntaria e irrevocable la apertura del proceso de liquidación judicial. Ese documento fue la partida de defunción de un imperio de 58 años. La transición de reorganización a liquidación marca una frontera definitiva y cruel. Significa que la empresa acepta formalmente que ya no es viable, que su modelo de negocio está muerto y que el único objetivo legal a partir de ese instante es desmembrar sus restos. A partir de esa firma, la orden era vender los activos, los inventarios sobrantes y las propiedades que alguna vez albergaron la alegría de las familias caleñas, para pagar, en un estricto orden jerárquico, lo que se pudiera de la inmensa montaña de deudas. La noticia corrió como pólvora por las emisoras, los periódicos y los teléfonos de toda Colombia. El milagro de Cali, la cacharrería que había crecido hasta tocar el cielo y desafiar a las multinacionales, había dictado su propia sentencia. La muerte legal ya era un hecho consumado. Ahora solo faltaba el episodio más desgarrador de todos: apagar las luces, cerrar las puertas y enfrentar las lágrimas de quienes habían entregado su vida a la compañía. El final no llegó como un evento único, sino como un goteo lento, una agonía repartida en las semanas que siguieron a la noticia de la liquidación judicial. Octubre de 2021 se convirtió en el mes más oscuro para la memoria comercial de Cali y el Valle del Cauca. La orden era clara. Todas las tiendas debían cerrar sus puertas al público definitivamente, terminando así un ciclo de 58 años de historia. Para el personal, que sumaba más de 1.500 colaboradores directos, aquel proceso fue una experiencia profundamente traumática. Muchos de estos empleados habían dedicado 2, 3 o incluso 4 décadas de su vida al almacén. No era solo un empleo, era su identidad. En los almacenes, los pasillos se convirtieron en un escenario de despedidas mudas. Mientras bajaban las persianas metálicas por última vez, los trabajadores se abrazaban entre los estantes que, a esas alturas, ya lucían completamente esqueléticos. El sonido de las cajas registradoras, que por décadas fue la música de fondo de la prosperidad regional, se apagó para no volver a sonar nunca más. La atmósfera en los últimos días fue de una tristeza abrumadora. Clientes fieles, personas que habían hecho de la 14 su segunda casa, acudían en masa no por necesidad de compra, sino por una suerte de peregrinación final. Querían estar ahí para presenciar el adiós, caminando por los pasillos con una mezcla de nostalgia y desconsuelo. Hubo quienes llevaron flores, otros simplemente se quedaron parados frente a las vitrinas apagadas, recordando cómo, en ese mismo lugar, habían comprado su primer electrodoméstico o el juguete favorito de sus hijos. En la sede de la avenida Paso Ancho, considerada el buque insignia de la cadena, el ambiente era particularmente pesado. Cuando las grúas comenzaron el desmonte de las icónicas letras rojas que formaban el número 14, el silencio que invadió la calle fue absoluto. Para los caleños, ese número no era solo una marca comercial, era un punto de referencia geográfico y emocional que había estado ahí desde siempre. Ver esas letras descender fue para muchos la confirmación física de que una era había terminado y que el mundo que conocían estaba cambiando
de manera irreversible. El impacto social fue inmediato. Más allá de los empleos directos, el cierre dejó en el aire a miles de proveedores de la región, desde pequeños agricultores hasta industriales locales, que vieron cómo su canal de ventas principal desaparecía de la noche a la mañana. Las comunidades de los barrios que rodeaban cada almacén también sintieron el vacío. Las tiendas de la 14 no eran solo puntos de comercio, eran los centros de vida social y económica de sus sectores. En este capítulo final, la realidad fue más cruda que cualquier análisis financiero. Mientras que en las oficinas se discutía sobre los activos residuales y el orden de los acreedores, en la calle el sentimiento era el de una pérdida familiar. Cada estante vacío y cada caja apagada contaban la misma historia, la de una empresa que, aunque intentó adaptarse, fue derrotada por una combinación letal de cambios en el mercado, errores estratégicos y, finalmente, un entorno social que terminó por asfixiar su capacidad de supervivencia. El proceso de cierre no fue solo un tema de logística, sino una tragedia humana que se desplegó con una lentitud desesperante. En los almacenes, el inventario remanente era tan escaso que la última semana de operación se convirtió en un ejercicio surrealista. Los trabajadores movían las pocas unidades restantes de un pasillo a otro, intentando llenar el espacio para que la desolación no fuera tan absoluta ante la mirada de los últimos compradores. La empresa, que alguna vez manejó flujos de caja billonarios y despachó miles de toneladas de mercancía semanalmente, se redujo a la venta de estanterías, sistemas de refrigeración y mobiliario de oficina. Todo etiquetado con precios de remate bajo la supervisión de los liquidadores designados por la superintendencia. La sensación de final fue total. Muchos de los empleados pasaron sus últimos días no trabajando, sino completando los trámites administrativos necesarios para intentar recuperar sus cesantías y salarios pendientes. Una tarea que, debido al orden de prelación de los créditos en una liquidación judicial, se vislumbraba larga, burocrática y cargada de incertidumbre. La camaradería que durante años definió la cultura de la 14 se transformó en una unión forzada por la adversidad. Ya no había metas de ventas, ni bonos, ni estrategias de expansión. Solo quedaba el cierre de una etapa vital. Cuando finalmente bajaron las persianas metálicas por última vez, el silencio que invadió los inmensos espacios fue algo que quienes estuvieron allí jamás olvidarán. Fue un silencio pesado, casi físico, que contrastaba con las décadas de música ambiental, risas de niños, sonidos de cajas registradoras y el bullicio de los sábados de quincena. Los locales, antes templos de la abundancia vallecaucana, quedaron reducidos a cajas de concreto vacías, con paredes descascaradas y el eco de los pasos de los últimos empleados que entregaban las llaves. Este episodio final fue el desenlace de la crónica anunciada. La liquidación no solo desmanteló una estructura comercial, desmanteló una parte del tejido cotidiano de los caleños. La pérdida fue multisensorial. Ya no estaban los olores de la panadería, los colores de los pasillos, la familiaridad de los rostros de los trabajadores. La partida de la 14 dejó un hueco en el centro de las rutinas de miles de personas. Al día siguiente del cierre definitivo, al pasar frente a las fachadas ahora oscuras y tapiadas con avisos legales de liquidación, la ciudad se sentía extraña. Fue el momento en que la realidad se impuso sobre la memoria. El imperio, efectivamente, había dejado de existir para siempre. El legado de la 14 no murió con el cierre, pero su presencia física se desvaneció, dejando las estructuras esperando un nuevo destino. Un destino que, como veríamos poco después, no siempre sería el mismo que los fundadores hubieran imaginado para su creación. La infraestructura de los grandes almacenes, estratégicamente ubicada, se convirtió en el botín de guerra de un mercado que no perdona, donde otros nombres intentarían, sin el mismo carisma, ocupar los espacios que el gigante rojo dejó vacíos. Una vez que las puertas se cerraron y el silencio se apoderó de las infraestructuras, comenzó la fase final de la tragedia, la repartición de los despojos. La desaparición física de Almacenes La 14 no dejó un vacío eterno en la propiedad inmobiliaria, pues en el despiadado mercado del retail, los espacios estratégicos son activos demasiado valiosos para permanecer desocupados. Los inmuebles que durante décadas
fueron los templos del consumo vallecaucano, se convirtieron en el objetivo principal de sus antiguos competidores. El Grupo Éxito, el gran titán nacional que durante años vio cómo la muralla vallecaucana frenaba su dominio total, se movió rápidamente para adquirir o arrendar varios de los puntos de venta más emblemáticos de la 14. Ver el logo del Éxito o de sus marcas aliadas reemplazando al icónico Catorna en fachadas como las de Paso Ancho o Calima fue para muchos caleños el golpe definitivo de realidad. El relevo generacional del comercio había terminado con la derrota total de la marca local. Otros actores del mercado también buscaron capitalizar la caída. Tulio Gómez, un empresario conocido por su gestión en el fútbol local, impulsó la marca Almacenes La Montaña en algunas de las ubicaciones que antes ocupaba la 14, intentando rescatar parte del personal y la clientela huérfana de la cadena. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener un espíritu regional, la esencia de la 14, esa combinación irrepetible de cercanía, variedad extrema y tradición familiar, era algo que ninguna otra empresa podía adquirir por contrato. En Bogotá, el inmenso local del Centro Comercial Calima, aquel agujero negro que aceleró la caída del imperio, terminó siendo absorbido por el gigante sueco IKEA, marcando un contraste absoluto entre la vieja guardia del retail colombiano y las nuevas corrientes globales de consumo. Mientras las fachadas cambiaban de nombre, el proceso legal de liquidación se convirtió en un laberinto burocrático que se extendió durante años. Los acreedores, desde los bancos hasta los pequeños campesinos del Valle del Cauca, debieron someterse a la lenta realidad de una liquidación judicial, donde los activos, por más valiosos que parecieran, raramente cubrían la inmensa montaña de deudas acumuladas. Para 2024 y 2025, el nombre La 14 ya no existía en las operaciones comerciales activas. Se había convertido en un expediente histórico, una referencia de lo que sucede cuando una empresa, por más amada que sea, permite que la desconexión con el mercado y la ambición desmedida eclipsen su legado. La herencia de la 14 fue, en última instancia, una lección dolorosa para el empresariado colombiano. Las marcas no mueren por falta de cariño, sino por falta de adaptación. Los edificios siguen en pie, algunos ahora modernos, otros transformados, pero el alma de lo que significó comprar un domingo en la 14 quedó guardada únicamente en la memoria de las familias que crecieron bajo el techo del número rojo. La caída de almacenes. La 14 no es solo la historia de un balance contable que llegó a cero. Es un recordatorio de que en el ecosistema del retail, la lealtad es un bien preciado pero insuficiente si no se acompaña de una evolución constante. La desaparición de este gigante nos deja una reflexión profunda sobre la naturaleza del consumo en Colombia. No siempre un imperio se desmorona por un único error catastrófico, sino por la acumulación silenciosa de decisiones que, tomadas bajo el peso de la tradición, impidieron ver el horizonte cambiante. La lección que nos deja este caso es clara. Una marca puede ser amada por millones, puede ser el epicentro de la vida familiar y el orgullo de una región, pero si confunde el éxito del pasado con una garantía de futuro, está condenada a ser superada. Cuando las luces de la 14 se apagaron y sus letreros fueron desmontados, no solo desapareció una empresa, se esfumó un punto de encuentro, un ritual dominguero y un referente de identidad regional que definía la cotidianidad de generaciones enteras. La historia del comercio colombiano es también la historia de sus barrios, de sus familias y de cómo la economía moldea nuestros recuerdos. Almacenes. La 14 nos enseñó que los negocios no son solo transacciones, sino el tejido que une a una comunidad. Cuando un supermercado de tal magnitud cierra sus puertas, se lleva consigo parte de esa cultura compartida, recordándonos que el mercado no perdona el estancamiento y que, en la lucha por la supervivencia, el sentimiento no siempre alcanza para pagar las deudas. Hoy, mientras otros nombres ocupan los espacios que una vez fueron suyos, el recuerdo del 14 sigue vivo no en las estanterías de las nuevas tiendas, sino en la memoria de cada caleño que alguna vez cruzó sus puertas. Es el legado final de una era que nos recuerda que lo único constante en el comercio es la necesidad de adaptarse, so pena de quedar reducidos a una página más en la historia de los negocios olvidados.
Si este análisis de la historia del retail colombiano te ha traído recuerdos, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre lo que significó para ti la 14 y compartir esta historia con quien también creció recorriendo sus pasillos.